Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Polamien, acá junto en Lamien, Necul Núñez. La verdad que es una alegría poder compartir acá el piso y poder compartir la conversa. Bye. Así que bienvenida. Bye. Mari Compuché, Mari Comta al Cudulelu Tefachi programa. Incheta Necul Núñez Piñén, ka Los Ángeles Guarriameo Tacupan, Noluma Puple, ka Nuna Upanta Temuco Guarriameuca. Baila bien. Bueno, ya iremos conversando porque justamente en Lamien, junto con otros, Lamien están tratando de revitalizar toda la lingüística en nuestro mapuche zungún, así que es totalmente imprescindible, ¿no? Cada vez más imprescindible, claro. Con todo lo que va surgiendo, con todo este contexto, con todo el racismo, bueno, hay mucho por hablar. Muchísimo. Vamos a empezar, bueno, se conmemoró el 8M y tenemos un video de nuestra compañera Ligüen Martínez, que es afrocandombera de Córdoba. Mi nombre es Ligüen Martínez, activista negra, afrocandombera y familiar de víctima de gatillo fácil, racismo, tortura y muerte. Vengo en representación de la comunidad antirracista. Es importante que la sociedad sepa lo que el Estado oculta. El Estado argentino tiene una condena internacional. Está condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta condena por racismo se logró en la carátula de racismo. Y este logro tiene jurisprudencia en toda Latinoamérica y el Caribe. Está condenada la Argentina por gatillo fácil, racismo, tortura y muerte de un activista negro, afrodescendiente, así como el caso de Mariel Franco, caso que conocemos de Brasil, pero este caso, Acosta Martínez y otros versus Estado argentino, lleva 30 años de lucha que se cumplen el 5 de abril del 2026 y aún no se ha logrado el cumplimiento de la condena a la Policía Federal Argentina. Esta condena da lugar al reconocimiento de que Argentina es afro y de que las personas negras, africanas, afrodescendientes y afrodiaspóricas
sufrimos racismo y estamos expuestas y sobreexpuestas a la violencia policial por esta particularidad, a la violencia social. Este caso, Acosta Martínez y otros versus Argentina, permite que las personas racializadas, afro, indígenas, migrantes, tengamos un antecedente y una carátula en la cual basarse para denunciar actos racistas. Generó la existencia de la carátula racismo. A esa incidencia legal, el Estado la oculta. La sociedad tiene que saberlo. El caso aún está en cumplimiento. Los policías responsables se jubilaron libres o siguen en sus cargos. Exigimos una ley antirracista que eduque a la policía que está ejerciendo hoy día para que no detengan y priven de libertad a las personas por perfilamiento racial. La comunidad antirracista dice no a la baja de la imputabilidad, porque es evidente que son nuestros jóvenes afro y originarios quienes quedan en exposición a esa medida, a la violencia policial y al odio social, y a llenar los cupos en las cárceles que sostiene este sistema capitalista y patriarcal. No al vocabulario cotidiano racista que nos estigmatiza, no a la apropiación cultural, al extractivismo e invisibilización de nuestras voces y luchas, no a la profanación de nuestros rituales sagrados en pos de estructuras blancas de poder, no al hablar de reformas esclavistas sin nombrar el antirracismo, no a la opresión racial, no al libre uso de expresiones de la espiritualidad negra sin nombrar la lucha negra, no a la invisibilización de las sociedades racializadas y sus demandas, que incluye personas negras, originarias, discas, privadas de la libertad, vejeces, trans, pobres, gordas, putas, tortas, no binarias, maricas, neurodivergentes y más disidencias. La ley antirracista es para todos. Ley antirracista ya. Ley antirracista ya. Ley antirracista ya. Porque Argentina es afro. Argentina es afro. Argentina es afro. A los feminismos les exigimos tener conciencia antirracista. No alcanza con ser racista, hay que ser antirracista. ¿El feminismo será antirracista o no será? Gracias, gente. Ayer, Ubuntu. Y gracias sobre todo a las ancestras que dejaron la sangre para crear esta nación. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Wow. Muy importante, porque es así, chicas, la lucha va a ser feminista, transfeminista, antirracista, anticlasista. Ahí escuchábamos a nuestra compañera Liwen Martínez desde Córdoba también haciendo toda nuestra movida, también desde el grupo Matamba, que es afroindígena, en el cual, bueno, formamos parte tanto Sandra como yo. Así que, bueno, el movimiento antirracista e interseccional denuncia, ¿no?, el genocidio del hambre, la profundización de una limpieza étnica de este gobierno contra las comunidades afro, indígenas, inmigrantes y racializadas, mediante el hostigamiento y expulsiones masivas, y ante un tejido social roto, alertamos nuestras vidas que no son desechables, resistimos el avance sobre nuestras cuerpos. Por eso, como decía también Liwen, el feminismo será antirracista o no será nada. Perfecto. Supongo que también del otro lado de la cordillera el racismo se va exacerbando cada vez más, ¿no? Claro, hay una oleada muy fuerte de conservadurismo, creo yo, en toda la región latinoamericana, y ahora estamos muy expectantes también a lo que se va a venir con el gobierno de Kast, que asume ya mañana en Chile. Bueno, yo vengo del sur de Chile, del Gualmapu, le denominamos así, en Gulumapu, al lado de allá, de la cordillera, y claro, efectivamente hay una negación del origen afrodescendiente también. Que nos fueron colonizando, bueno, también tenemos la Mien. ¿Y sí, ellos tienen otro nombre o se Hay una denominación. Hay una denominación que es curruche, o también por la pérdida del mapuzungún también la U se ha pasado a ser I y se dice curiche. Por mucho tiempo ha sido un concepto que se concibe como un insulto
ha sido así también, porque claro, evidentemente cuanto más se escuchaba era cuando el otro, ¿no? Indica a las personas racializadas afrodescendientes. Y hay una mezcla y hay una forma en que se denomina desde el propio Mapuzungún porque es una realidad también. Parte de la forma en que se manifiesta también los rasgos, ¿verdad? Hay mapuche con apellido Curiche como tal, hay apellido Curihuinca también, entonces Huinca es como alguien que no es mapuche, ¿no? Y claro. Curihuinca viene a ser una persona afro que está dentro de la comunidad mapuche. Ah, claro. Y es una forma medio despectiva, ¿no? Claro, no. Claro. Ahora hay ha empezado a existir un despertar también en las identidades, sobre todo en la gente joven, en donde está siendo una posibilidad también nombrarse como una persona mapuche afrodescendiente, que es algo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Muy inspirador y bueno también reconocer esa diversidad dentro del mismo pueblo mapuche. Claro. Claro que sí. Acá todavía no ha llegado, pero sin duda acá también tenemos muchísima negritud. Claro. Y sobre todo en el norte, sin duda se deben haber fusionado y hay así que bueno, es un tema también para seguir trabajando. Sí, sí. Vamos a hacer un llamado a un compañero. Se llama Guillermo Contreras, es de la Biblioteca José Murillo. Ellos están en San Martín y están preparando para este domingo una feria que es La Palabra y la Memoria, justamente dentro del marco de los 50 años de la dictadura militar, ¿no? Así que bueno, fuimos invitadas para participar. Lamentablemente no vamos a poder ir, pero queríamos difundirlo porque, bueno, tuvieron la amabilidad de recuperar nuestras voces también, de invitarnos. Así que si está ya el contacto, bueno, vamos a hablar entonces con Guillermo Contreras. Son diferentes organizaciones de San Martín, de la provincia, que se están uniendo para, bueno, justamente, ¿no?, sostener la palabra, recuperar la memoria, como tantos actos que va a haber a lo largo de todo el país y sobre todo también acá en Buenos Aires. Mujeres bordando, mujeres, bueno, haciendo diferentes actividades como para poder recuperar frente a un Estado totalmente genocida y terricida, que lo que está tratando de tergiversar y de maquillar, ¿no?, es nuestra memoria. Por eso desde la lengua, desde diferentes lugares necesitamos recuperarla y sobre todo reforzar para que los jóvenes no pierdan esto. Y no sea tan fácil, ¿no?, de perderla. Exacto. Sí, a mí me gusta mucho acuñar esta idea de que hay una política constante de borramiento histórico, de borramiento de la memoria, de silenciamiento, y hay que romper con eso. Y todas estas actividades, todas estas acciones que son colectivas, que son desde la sociedad, ¿no?, desde las comunidades propiamente tal, resisten a ese borramiento. ¿Cierto? Claro. Es una práctica contra el poder, ¿cierto? Sí. Para poder resistir y poder hacer ese traspaso generacional, que es muy importante porque hay nuevas generaciones que no tuvieron esa vivencia dentro de la misma dictadura, pero vivimos las consecuencias, ¿no? Claro. Vivimos las consecuencias día a día de cómo allá también se cumplieron 51 años de la dictadura cívico-militar de Pinochet y todavía hay muchas cuestiones que no se han reparado desde ahí. Hay infancias que fueron sustraídas, hay mucha infancia mapuche que fue sustraída, dada en adopción de manera irregular y que están por muchas partes del mundo, principalmente Europa. Y son esas prácticas que son importantes de visibilizar, de exigir justicia y de exigir también reparación y una garantía de que no se repitan esas prácticas desde el Estado. Sí, por eso es más que necesario e imprescindible, ¿no? Sí. Porque frente a una inteligencia artificial que nos dice, ¿no?, que es así, que es así, que tenemos que hacer esto, aquello, a mí lo que me preocupan son justamente las niñeces que no tienen memoria. Nosotros, y vos, por ejemplo, Lamien, tenés una memoria, tenés una bisabuela, una abuela, alguien que te dijo. Claro. Pero los niños no tienen, los pichiqueches no tienen nada. Es decir, ahí está el trabajo nuestro, ¿no? Y de las familias y de todas para poder recuperar, no perder la memoria. Exacto. No. Es vital poder, y no solamente a partir de estos hechos de prácticas genocidas desde el Estado,
en dictadura, sino que también hubo violación a los derechos humanos antes, en el periodo de la conformación de los estados nacionales, contra los pueblos indígenas, contra las primeras naciones. Entonces, eso también es importante de visibilizar, ¿no? De que también hubo una práctica de genocidio. Hubo, antes de la dictadura, centros de tortura, de detención, aquí mismo en La Plata, ¿no? Sí, nosotros lo que decimos, los primeros desaparecidos fueron los pueblos indígenas. Exacto. Cuando hablamos de la campaña del desierto y de todo, este estado nació un genocidio indígena. Exacto. Entonces, con más razón, ¿no? Tenemos que tenerlos en cuenta cada vez más. Bueno, ya estamos en contacto con el compañero Guillermo Contreras. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Le habla ¿Cómo Irma estás? Caupán. ¿Cómo está? Muchas gracias por conectarse, gracias por la invitación para toda esta movida que van a hacer el domingo de la palabra y la memoria. Sí, en la quinta feria de la palabra y la memoria, y este año más que nunca nos vemos con la urgencia de... Uy, escucho un rebote. Se lo escucha bien, ¿eh? De sostener la memoria. Claro. Parece un tiempo donde se ha perdido. Entonces, creo que es de mucha importancia a los 50 años de la dictadura, sí. Tratar de que la gente con la palabra recupere la memoria. Qué bueno. ¿Se van a juntar diferentes organizaciones? ¿Cómo está pensado lo del domingo? Son muchas las organizaciones que van a participar, organizaciones de derechos humanos de San Martín, de Vicente López. Hay mucha gente que va a colaborar, editoriales artesanales, como Editorial Cartonera del Río de la Plata. Hay una persona que tiene un archivo de los libros prohibidos en la dictadura. Qué bueno. Y siempre viene y bueno, no solo queda para que lo vean, sino que también ella cuenta claro. por qué fueron prohibidos cada uno de esos libros. Va a haber músicos, bibliotecas de San Martín se suman con nosotros, sí, para que en la feria de Villa Concepción se haga este acto, feria que es un acto, va a durar el domingo toda la tarde y es en el medio de un barrio popular, un barrio obrero, sí. que tiene la muy mala fama de ser el barrio que en densidad tiene más desaparecidos. Qué bueno que puedan estar ahí, que puedan hacer este anclaje y este poder compartir con todos ellos, ¿no? Es un territorio con memoria. Y aparte, creo que, bueno, es un tiempo de mucho dolor, pero a la vez de mucha acción. Sí. Es lo que estamos viendo. La biblioteca lo organiza, pero lo hacemos entre todos. Claro. Y bueno, hoy me comentaste que no iban a poder estar ustedes. No. Es una lástima, pero bueno, ya habrá otro momento en que podamos encontrarnos. Sin duda, sí, sí. Acá también hay muchas actividades y estamos, bueno, y se hace un poco complejo, pero sin duda en otro momento vamos a estar ahí, vamos a estar compartiendo. La verdad que agradecidas por esta invitación y por todo este trabajo que están haciendo, ¿no? No, y yo agradecido que me des lugar acá para avisar. Es en la plaza de Villa Concepción,
Sí. Estamos donde termina la avenida Constituyentes, o sea, de San Martín somos el límite. Estamos en San Andrés, pero lejos de la estación. Uh-huh. Y bueno, el domingo va a ser ahí volver un poquito la memoria de nuestros amigos desaparecidos, compañeros que lucharon, y la memoria de que pareciera que hoy en Argentina se perdió un cachito, ¿no? Varios cachitos, es como que lamentablemente sí, intentan arrasarla. Pero bueno, trataremos de recordárselo. Ay, por supuesto, desde todos los lugares, cada uno desde su trinchera, estaremos vociferando para que quede claro, para recuperarla y para no perderla. Aparte, para la biblioteca fue un mes de mucha actividad, uh-huh, porque se hicieron varios, no me sale la palabra, performance, varios encuentros en el barrio. Qué bueno. Esta semana por el Día de la Mujer. Ah, claro. Bueno. Y la misma gente uh-huh está trabajando en organizar esta feria. Claro, claro. Bueno. Pero bueno, vale la pena. Muchísimo. Vale la pena cada acto que se pueda realizar, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir difundiendo el flyer. Y bueno, gracias. Ya después nos contará, seguramente va a estar todo muy, muy lindo. Seguro vamos a tener oportunidad de charlar. Bueno. Y te agradezco mucho esta oportunidad. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Esperando a nuestra compañera Sandra Chagas, que debe andar en las calles. Tratando de llegar. Tratando de llegar. Y también en cualquier momento nos vamos a comunicar con nuestra compañera Diana Lenton y estamos acá con Necul Núñez, uh-huh, contando un poco, ¿no? También lo que sucede del otro lado de la cordillera y uh-huh, con este pueblo mapuche que pelea siempre, que estamos ahí tratando también de recuperar la memoria y exacto, que se hace tan difícil, ¿no? Con estos uh-huh, estados racistas sobre todo. Sí. Sí, justamente, parte de la lucha también que llevamos adelante en este momento como generación también, nos hemos sentido responsables y parte también de este despojo, ¿no? De la lengua, del territorio, y hemos intentado levantar actividades, levantar acciones sobre todo, para reunirnos y para poder revitalizar el Mapuzungún. Estamos en una situación muy crítica. Según un estudio que se hizo el año pasado, casi todos los estudios que se hacen sobre el Mapuzungún y sobre su estado de conservación, de preservación, son desfavorables. El más reciente que se hizo el año pasado indica que quedarían alrededor de 200.000 hablantes de Mapuzungún, fluidos, ¿no?, que hablan diariamente Mapuzungún, y que estas personas hablantes tienen sobre 64 años de edad. Entonces, eso nos pone en una situación muy, muy, muy crítica. Por lo mismo también estamos en el diseño de las lenguas indígenas a nivel global, porque no estamos fuera de la realidad de otros pueblos que cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo. Entonces, creemos que, claro, que las personas que tienen 64 años de edad, que generalmente no tienen a quien transmitirles el Mapuzungún también, o no lo transmiten, por lo que habíamos conversado hace un rato atrás, ¿no? Uh-huh. De que se vivieron situaciones de muchísimo racismo, principalmente en la escuela. Claro. Y en un acto de protección a su descendencia, no le transmiten la lengua, no se transmite el Mapuzungún. Entonces, es todo un trabajo que hay que hacer de sensibilizar, uh-huh, de ponerse a estudiar el Mapuzungún, porque somos la generación a la que le tocó estudiar Mapuzungún. Claro. Eso ya es una situación anómala en la que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. De que antiguamente el Mapuzungún se traspasaba de generación en generación y hasta ya 100 años atrás
la escuela y los estados nacionales empiezan a tener estas prácticas que son conscientes, ¿ya? De chilenizar y de argentinizar a la población mapuche. Claro. Entonces, ¿a eso cómo se hace? A través de castigos violentos, ¿verdad? A la infancia. Del racismo. Del racismo estructural. Que del permite racismo estructural. todo este tipo de prácticas, ¿no? Exacto, y que se replican día a día, ¿no? Sí, sí. Se replican día a día. Entonces, estamos en esta situación, estamos conscientes de nuestra realidad cada vez más, creo yo. Yo tengo 32 años y creo que me veo en mis pares con esperanza también de poder intentarlo, ¿no? Esto no va a ser una lucha también que nos vaya a derribar, ¿cierto? La moral, ni mucho menos. Queremos recuperar nuestro Mapuche Zungún y estamos intentando todo, ¿verdad? Estamos intentando juntarnos, estamos tratando de documentar también la lengua, de principalmente encontrarnos en la ciudad, de encontrarnos también para poder aprender el Mapuzungún en contextos que también nos permitan sanar, ¿no? Claro. Que nos permitan encontrarnos desde otra vereda, desde el apoyo mutuo, desde la solidaridad, desde la ternura, ¿verdad? Y poder recuperar nuestro Mapuzungún para preservar quiénes somos también, porque es muy difícil imaginarnos. Creo que parte de la generación anterior era imposible imaginarse un mapuche sin tierra, ¿no? Claro. Nosotros también creemos que es imposible imaginarnos sin nuestra lengua. ¿Sí? Entonces creo que eso es algo que nos ha permitido también unirnos, de alguna forma. Unirnos como sociedad mapuche para poder recuperar el Mapuzungún y hacer todo lo que sea necesario, ¿no? Insistir en eso. Y vienen de muchos años, ¿no? De seguir haciendo esta tarea. Claro, yo creo que la lucha por el Mapuzungún ha sido algo que muchas personas antes de nosotros tenían en su mapa, ¿no? De que era una realidad de que quizás, bueno, 1920, 1930, la realidad era que llegaban niños y niñas monolingües del Mapuzungún y el profesorado tenía que aprender Mapuzungún para poder enseñar, ¿no? Claro. Había una temática respecto de la lengua, había una preocupación, pero más catedrática. Pero catedrática, más, ¿no? Claro. Claro. Entonces, posterior a eso es cuando ya no hay ningún apoyo desde la sociedad chilena, ni tampoco de las profesoras, profesores, por aprender el Mapuzungún, todo lo contrario. Se dedicaron a quitar el Mapuzungún. Claro. Entonces, en los años 70, los años 80, hubo personas que también se preocuparon del Mapuzungún, se preocuparon de escribir en Mapuzungún, como Martina Lonquio Piutrín, por ejemplo, Rosendo Huisca, muchos que se dedicaron a escribir sobre todo en Mapuzungún. Entonces, las personas vinculadas a la editorial Comezungú también, que escribieron también en Mapuzungún, hicieron este ejercicio de juntarse a pensar cómo escribir en Mapuzungún. Entonces, todo eso creo yo que nos ha quedado de alguna manera como herencia para tener de dónde tomarnos. Claro. Ya hicieron muchas cosas de las que podemos decir, bueno, no estamos inventando nada. Entonces, es ese tipo de acciones, pero ya yo creo que un movimiento por la lengua, un movimiento para poder revitalizar el Mapuche Zungún, empieza más bien alrededor del 2012, 2013, en donde las organizaciones se empiezan a juntar por el Mapuzungún, que eso era algo que no pasaba. Qué bueno, sí. qué bueno. Eso era algo que no pasaba. Estaba siempre en la temática del Mapuzungún o personas que hablaban Mapuzungún en ciertos contextos mapuche. Claro. Pero no juntarse un grupo de mapuches solamente para aprender el Mapuzungún o para poner la temática de la situación de la lengua para luchar por ella. Entonces ya desde el año 2013, del año 2014 se hace una marcha por el Mapuzungún todos los años. ¿En qué fecha? En el marco del Día de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero. Sí. Entonces, se lleva haciendo todo ese tiempo y al menos en la región de la Araucanía, en Temuco, principalmente la ciudad capital de la región, se pide a la Intendencia, a la institución que representa al Estado en la región, a que oficialice el Mapuzungún en la región,
que el Mapuzungún pueda tener esta situación de lengua oficial. Claro. De lengua oficial, que en realidad es una herramienta. Nosotros creemos que el Estado tiene la culpa de la pérdida del Mapuzungún y que sería una reparación, pero creemos que es una herramienta simplemente que nos permitiría exigir que en los colegios, que en las escuelas, los liceos, los medios de comunicación... ¿En ningún colegio se enseña la Se lengua? enseña el Mapuzungún en los colegios como comunes, pero solamente si el director o directora del colegio se cede ante el porcentaje de estudiantes indígenas que hayan en el colegio. Si hay sobre un 15%, se enseñan 2 horas de Mapuzungún o 4 a la semana, pero ese modelo de educación intercultural bilingüe no ha tenido buenos resultados para el Mapuzungún. Pero aparte porque hay un tema identitario. Exacto. Porque no todos se reconocen como mapuches, entonces ahí está el problema. Exacto, Claro. exacto. Y depende mucho de la voluntad de la dirección del colegio. Encima de eso, porque no hay una ley o algo que lo sostenga. No, o que lo... no. No hay una ley que proteja el Mapuzungún, ni tampoco que permita tener un presupuesto siquiera para poder decir, bueno, qué es lo que necesitan las comunidades para poder revitalizar el Mapuzungún, ponerse a disposición. Eso no existe. Entonces, hay algunas iniciativas como la Escuela Cerro Loncoche, que está en Metrenco, cerca a 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Temuco, que está en la comunidad, que está en el campo y que tiene un proyecto ya de 11 años de educación intercultural. Sí. Para poder, bueno, es como jugar un poco con la institucionalidad, ¿no? Y decir, bueno, de todas las horas libres que tenemos para poder enseñar, hagámoslo en Mapuzungún. Claro. Es como, Bueno, es una estrategia en el fondo. Claro. Acá también se dice intercultural, pero después en la realidad no existe. O porque no hay maestros para poder enseñar las lenguas, sea Mapuzungún o la lengua que sea, o porque no se respeta también. Exacto. ¿No? Sucede eso. Como Eso es te racismo. contaba, claro, que a los chicos les exigen, llegan hablando Mapuzungún y les exigen que no, que tienen que hablar en español. Exacto. Entonces, bueno, es contradictorio todo también, por el racismo, claro. Por el racismo, claro. Sí, sí. Sí, y ahora también hay otras iniciativas que están pensando en la educación de las infancias mapuche en Mapuzungún. Sí. Hay dos iniciativas que ya llevan un tiempo, que es Chempeyem en Temuco y Mapuzungún y Xoyún en Puerto Saavedra, hacia la costa de la 9ª región, que están levantando también estas propuestas, ¿no? De poder enseñar a la primera infancia con niños de 2 años, 3 años, 4 años. Y son proyectos que están dando resultados. Son infancias que están pudiendo hablar Mapuzungún. Claro, bueno, qué bueno. Creo que tenemos ya en el Zoom a nuestra compañera Diana Lenton. Voy a prender esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estaba escuchando el programa. Bueno, muchas gracias. La verdad que tengo acá un cable que no anda. Ahí está. Bueno, en este contexto de los 50 años me parece que tanto las lenguas, la memoria y todo esto que tiene que ver con lo identitario resurge cada vez con más fuerza, ¿no? Y sí, y en este mes de marzo, ¿no? Claro. Que es tan significativo, que tiene tantos momentos, ¿no? De militancia y que bueno, que nos sacan también a las calles, ¿no? Es el mes de marzo, tenemos marchas importantes y parecería que todos revivimos, ¿no? Esas marchas que nos hacen como, que nos energizan, ¿no? Yo siento eso, por lo menos en el mes de marzo, tanto para el 8 de marzo como para el 24 de marzo, da gusto, ¿no? Estar en esas marchas. Esperemos que la de este año, la del 24, sea, que esta vuelta parece que salen todos los organismos juntos, ¿no? Que no va a haber como otras veces 2 marchas divididas, sino que salimos todos juntos, me parece. Y yo creo que sería el momento de poder unir todas las luchas. Leí algo por el estilo, que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia había dicho que íbamos a salir todos juntos, así que ojalá sea una marcha multitudinaria. Y
Bueno, y una reflexión que yo quería hacer en esto, ¿no? Bueno, agradezco primero que me hayan invitado al programa. Bueno, siempre lo escucho, pero además otras veces ya compartimos acá, ¿no? Ya me invitaron y bueno, es un gusto siempre volver. Gracias a vos. Y cuando pensaba, ¿no? ¿Qué podíamos comentar acerca de esta cuestión, acerca de la dictadura y la relación con lo que es la lucha por los derechos de los pueblos indígenas? Justo me encontré con una noticia del diario Página 12, que sigue siendo, ¿no?, el diario que más cubre todo el tema de lo que tiene que ver con los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, por los genocidas, que bueno, que lo sigue cubriendo los juicios que se están haciendo, porque bueno, durante este gobierno todo esto viene cada vez más difícil, ¿no? Y sin embargo se siguen abriendo juicios. Sí. Y sale como noticia que se abre un nuevo juicio en Neuquén. El Tribunal Oral Federal de Neuquén dice este martes que pasó, o sea, no, hoy es martes, así que sería este martes, o el martes pasado, no estoy segura, empezaba el juicio, un nuevo juicio sobre crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que se llama La Escuelita, en Neuquén, ¿no? Que es un centro donde pasaron miles de personas, muchas de las cuales están hoy desaparecidas, otras que recuperaron su libertad, pero que han sido víctimas de tormentos, de cárcel, bueno, de todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Y que ya pasaron varios juicios, ¿no? Pero ha sido enorme. Es uno de los grandes centros clandestinos de detención, así como es la ESMA en Buenos Aires, como es Famaillá en Tucumán, o la Perla en Córdoba, que también, bueno, hoy nos enteramos de la identificación, ¿no? De 12 personas que estaban desaparecidas. Siguen las identificaciones de restos de personas que estaban en estos centros que eran tan grandes. Y en este caso, parte de las víctimas que que llegan a este juicio son, entre otras, por ejemplo, Juan Raúl Pichulmán. Bueno, Juan Raúl Pichulmán es uno de los dos hermanos Pichulmán. Ya estuvo en un juicio anterior, ya estuvieron los dos, sí. Y por esos juicios se condenaron a distintos represores. En ese centro también es muy importante, en ese centro, por ejemplo, fueron a parar personas que habían detenido durante un operativo ilegal que se hizo en los barrios populares de la ciudad de Neuquén, ¿no? Donde vive gran parte de la gente mapuche que emigró del campo a la ciudad. Y entre otros, por ejemplo, estaba Nelly Curimán y también Celestino Aigo, que sigue al día de hoy desaparecido. Nelly Curimán tuvo a su hija, estando ahí detenida en ese centro, y bueno, por suerte sobreviven las dos, pero hay otros que siguen desaparecidos, y entre ellos había gran cantidad de gente mapuche. Sin embargo, cuando se empieza en Argentina, por lo menos, que por ahí es diferente a lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, en Argentina, cuando se empieza a investigar, cuando empieza la CONADEP, por ejemplo, a hacer su investigación, no se definía si estas personas que eran víctimas de la dictadura eran indígenas o no eran indígenas. No se preguntaba a la CONADEP por la identidad de estas personas, ¿no? En general, en algunos casos, si uno mira el libro El Nunca Más, ¿no? Y también lo que son los expedientes, los juicios, por ahí se ha marcado la cuestión religiosa, en algún caso de, por ejemplo, gente de origen judío, porque, bueno, en algún caso se dio que fueron objeto de una represión especial, lo mismo que pasó con los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero en el caso de gente indígena nunca se señaló esto, sino que se buscaba, en el caso de Celestino Aigo, por ejemplo, se lo explicaba diciendo que porque era un dirigente barrial, que estaba buscando hacer una biblioteca popular en su barrio y que estaba, bueno, como levantando gente, que tenía alguna relación con el PTS, lo mismo que Nelly Curimán, como que iba por ese lado, pero se ocultó durante mucho tiempo que también Celestino Aigo, que además tengo entendido que era sobrino de una pillancuso importante de la provincia de Neuquén, y que estaba también investigando sobre la cuestión de los territorios, ¿no? Y de cómo los territorios de donde había vivido su familia en la zona de Aluminé estaban en manos del ejército. O sea, estaba también con una lucha por ese lado, pero ese tipo de activismo político fue invisibilizado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, y lo que es interesante es que quería marcar y que tiene que ver con esto, digo, los límites incluso del progresismo, porque yo siempre digo, a los partidos de derecha, a la gente de derecha, a los negacionistas de hoy en día, no les podemos pedir mucho. Contra ellos hay que resistir, hay que luchar y punto.
Pero la reflexión la tenemos que hacer con la gente, digamos, que tiene por ahí una buena voluntad, pero que por ignorancia o por la tradición argentina de creer que todos venimos de los barcos, y todo eso no reacciona, ¿no?, ante ciertas cosas. Fíjense que se han hecho estos juicios, ¿no? Y por algunos de estos juicios fue condenado, por ejemplo, entre otros, un ex juez de la dictadura en Neuquén, que es el ex juez Pedro Laurentino Duarte, que es un tipo que nosotros conocemos, los que hemos trabajado con comunidades mapuches, sobre todo en la provincia de Neuquén, porque es uno de esos tipos que están siempre del lado malo, digo, ¿no? Así como, yo digo, así como decíamos con Norita Cortiñas, bueno, fíjate en cualquier dilema, de qué lado está Norita, y vos sabés que ese es el lado bueno. Bueno, hay tipos que están siempre del lado malo, y que uno sabe que si ellos están ahí, porque ese es el lado malo. Bueno, este hombre ha sido defensor de terratenientes que expulsan comunidades, de torturadores, incluso de padres de abusadores, hay una denuncia, ¿no? O sea, siempre, en caso de abuso infantil, siempre del lado malo. Terrible, sí. Y es un hombre que fue condenado el año pasado, o el anterior, creo que fue el año pasado, fue condenado él mismo por su gestión como juez durante la dictadura, ¿no? Porque se quedó con bienes de desaparecidos. El hombre estaba entre estas personas que apretaban a los familiares. ¡Qué horror! Que apretaban a los familiares. Bueno, de esa manera este ex juez, Pedro Laurentino Duarte, que hoy tiene prisión domiciliaria, se quedó con territorios y hoy en día es un terrateniente. Y no es porque ahorró con su sueldo de juez, sino por estas malas prácticas que tenía. Entre otros territorios que él se quedó, está el conflicto en la zona de Villa Pegüeña, un lugar que es maravilloso, que es de esos paisajes hermosos, un lugar realmente privilegiado, que está en conflicto. O sea, él acusa por usurpación a la comunidad de la familia Maliqueo en la zona de Villa Pegüeña. La comunidad tuvo un Cupalmeo Maliqueo. Entonces, ese juicio, como las cosas tardan, él inició ese juicio antes, ¿no? Y como también él se veía venir que lo iban a juzgar y que probablemente iba a tener algún problema, él empezó ese juicio. En los campos donde el campo que él pretende, está el cementerio de la comunidad. ¿Sí? Es un cementerio que además ha sido profanado, huaqueado, ¿no? Hay un montón de pruebas de que la comunidad siempre vivió en ese lugar, son los campos de Veranada, pero él los expulsó en su momento, se instaló ahí. Y en los últimos años lo que hizo fue venderlo a una sociedad anónima mendocina para, cobrar la plata y deshacerse de eso. Claro. Entonces ahora son esta empresa mendocina que siempre dice compramos de buena fe, y no se dieron cuenta que había gente adentro, son los que están llevando a juicio por usurpación a las referentes. Entonces, la Lonco, que se llama Cecilia Maliqueo, en este momento tiene un juicio encima, que el otro día, por ejemplo, nos cuenta que avanzó ese juicio porque el Ministerio Fiscal definió la pena que le tocaría en caso de que se pruebe, no hace falta ahora llegar a juicio, que dicen, va a ser inferior a 3 años, no más de 3 años de prisión. Ahora, nadie asocia nada, ni nadie cruza información, es terrible, la verdad que es exacto, digo, este hombre está preso por ser un genocidio, un delincuente, genocidio, o alguien que participó y que se enriqueció gracias al genocidio de la última dictadura, pero todavía puede mandar presa a una lamien, a una lonco, de una comunidad que simplemente está viviendo en el lugar de sus ancestros. Entonces digo, qué distinta, qué mirada tan rara, racista, ¿no? Tan extraña. Tan racista, claro, esa cuestión de racismo, ¿no? Como lo hemos visto con muchos conflictos con comunidades que tienen, por un lado, los referentes, los loncos, las autoridades de las comunidades, yo creo que de las comunidades indígenas de todo el país, de todos los pueblos del país, no debe haber muchos que no están judicializados. La mayoría tiene uno o varios juicios encima, ¿no? Por usurpación de sus propios territorios, por cortar una ruta, porque claro, cuando tienen que visibilizar el conflicto, cortan una ruta, ya lo judicializan, por cortar una tranquera, cortar un alambrado, ya lo judicializan. Esos juicios van a toda velocidad, pero cuando ellos, ayudados por
abogados que generalmente son abogados comprometidos con los derechos humanos, ¿no? Abogados aliados, hacen también un juicio porque, por ejemplo, los reprimieron en ese corte de ruta y le tienen heridos de bala o de bala de goma. En el caso, esos juicios se caen, prescriben, se cajonean, ¿no? Y es la misma justicia. Entonces, digo, eso tiene que ver con el racismo, ¿no? Claramente, cómo no somos todos iguales ante la ley. ¿Qué pasa con el tratamiento que se le da a los pueblos indígenas, a los representantes de los pueblos indígenas que tienen que comparecer, por ejemplo, ante la justicia? El otro día, la semana pasada, estuvo Paula Alvarado con ustedes, que habló también de este tema, ¿no? De la relación con la dictadura, y que, bueno, que tuvo digamos, un protagonismo en lo que fue el juicio por la masacre de los Pilagá en el 47. Bueno, en ese juicio, por ejemplo, se mostró claramente el destrato, ¿no? El destrato hacia la gente que está reclamando por su derecho, en ese caso reclamando por un tema de una masacre ocurrida hace muchos años, y cómo la justicia se toma su tiempo hasta que lamentablemente las personas que están demandando se terminan incluso muriendo en algunos casos porque son personas de mucha edad, y pasa el tiempo, ¿no? Y cómo además... Y hablamos de tiempos y de gobiernos democráticos, ¿no? Y estamos hablando de gobierno democrático, por eso digo, es importante, es muy importante plantear estas cosas, sobre todo en los espacios del progresismo también, no solamente gobiernos democráticos, sino a veces también progresistas, ¿no? Les recomiendo de paso, no sé, les recomiendo la película de Lucrecia Martel que se está dando estos días en los cines, La Tierra, que es justamente sobre el juicio por la muerte de Javier Chocobar, el cacique de la comunidad Chuchagasta, y ahí queda muy, muy bien demostrado, porque es simplemente ella puso la cámara, ahí no hay gente que actúe, ella puso la cámara y quedó registrado el racismo en los tribunales y cómo estas personas que han tenido, incluso personas que ya fueron condenados, porque ahí hay ex policías que ya fueron en su momento condenados por premios ilegales, cosas, y siguen paseándose por los tribunales diciéndole a la jueza lo que tiene que hacer y convencido, y como sale ahí, está muy bien porque sale en un momento el registro, ellos mismos diciendo quién les va a dar bolilla a estos tipos, a estos indios en los tribunales, ¿no? Es eso, típico ¿no? caso, esa impunidad con la que viven, ¿no? Tal cual. Esa impunidad con la que viven. Entonces, digo, ¿cuáles son las relaciones, ¿no? Si volvemos al tema de la dictadura, ¿no? La dictadura lo que hizo fue ejercer un máximo de violencia, ¿no? Sobre toda la ciudadanía, ¿no? Y generar, digamos, ese vacío de legalidad, o sea, lo que se llama un estado de excepción, ¿no? Se disolvieron todos los derechos y las garantías, ¿no? Esa idea de que, bueno, no sé, te allanan tu casa, pero tienen que venir con una orden judicial, y si te llevan a la comisaría te tienen que leer tus derechos, y que, bueno, vos tenés una garantía, sos un ciudadano que sigue siendo... Bueno, todo eso durante la dictadura, sabemos, desapareció, se disolvió. Pero ¿qué pasa hoy en los barrios populares? ¿Qué pasa cuando un pibe lo levantan de la esquina? ¿Qué pasó porque en el 2024 cuando allanaron las 12 comunidades mapuches, ¿no? Exacto. Entre ellos Pijama Huiza. ¿Qué pasó con las 8 mujeres durante el gobierno? Claro. Durante el gobierno de Aníbal Fernández, ¿qué pasó con las 8 mujeres las 8, la Mien, una de las cuales embarazada? ¿Cómo puede ser que se disuelvan las garantías constitucionales, ¿no? Y no pase nada después, porque no estamos viendo que haya un juicio, que haya nada. Hay un escándalo por un par de días y entre algunos medios que se ocupan de estas cosas. No, el tema es la total indefensión, ¿no? En la que quedan los Lamien. No sé, del otro lado de la cordillera calculo que también. No, allá, bueno, durante Boric, que fue un gobierno que va saliendo y que es, entre comillas, progresista, estuvimos 3 años en estado de excepción, toda la región. Claro. Y hay ahora a la fecha alrededor de 100 presos políticos mapuches en distintas cárceles. En distintas cárceles. Hay la condena, lo que está pidiendo el Estado en este caso contra un chacha joven también, no tiene más de 20 años, está pidiendo 100 años de cárcel.
100 años de cárcel. Total. ¿Y cuál es la acusación? Una causa hecha, ¿Cuál es la básicamente. No robo de madera. ¿Cuál es la acusación? Claro. Robo de madera. Bueno, es como con lo de Julia Choñil también, que se pone preso a los hijos y se los acusa de haberla matado. Es decir, no tiene sentido. increíble. No tiene sentido. O claro, o de repente también acusan de daño a carabineros, ¿cierto? A la fuerza policial, pero con testigos protegidos. Entonces, en el fondo cualquiera puede levantar y atestiguar lo que sea y no hay un debido proceso. Entonces, ese es el tema de la ley antiterrorista. El ¿no? tema de la ley antiterrorista, sí. Claro. Que justifica, ¿no? Con el cuco del terrorismo, ¿no? Con el fantasma del terrorismo. Exacto. Justifica justamente la excepción en la garantía del debido proceso, ¿no? Exacto. Y una militarización del territorio brutal, o sea... Sí, acá también. Incluso en las zonas urbanas, Temuco es una zona urbana y nos toca también ver todo el tiempo tanquetas de guerra en el fondo en la calle con el fantasma del terrorismo, pero casualmente es el lugar en donde todo el mundo va a veranear, donde todo el mundo va de vacaciones en el verano, donde toda la gente que más acomodada en el país tiene una segunda vivienda, una segunda y tercera vivienda. Claro. Entonces, eso también. si tanto terrorismo hay, entonces, ¿cómo les gusta tanto venir a vacacionar y traer a sus hijos? ¿No se entiende? Sí, tal cual. Y justo esos días que lo hablábamos eso durante el gobierno de Macri, por ejemplo, que teníamos el presidente que veraneaba, bueno, lo debe seguir haciendo, pero se hablaba porque era el presidente y se iba a Villa Langostura, al country, a veranear, y esos días no pasaba nada. Claro. No había nada, no había incendio, nada. Claro. Nada. Sí, lamentablemente. Sí. El sistema funcionando. Para unos pocos. Exacto. Para unos pocos. Cuando hablamos de los 30.000 desaparecidos, ¿también están incluidos nuestros Lamien? Por supuesto. Por supuesto. En los años 70, con toda la efervescencia política que había en esos años, ¿no? Se empiezan a formar, no es que se empiezan a formar, se empiezan a visibilizar como organizaciones políticas en distintos pueblos del país, porque antes no es que no estuvieran actuando políticamente, pero por ahí se visibilizaban como familias, como determinados loncos, determinados dirigentes, y después empiezan a asumir esta forma similar, ¿no? A la de los partidos políticos, incluso algunos piden personería jurídica, ¿no? Entonces, eso ocurre en los primeros años 70. Cuando, en marzo del 76, cuando viene el golpe militar, estas organizaciones fueron perseguidas igual que todas las actividades políticas, ¿no? Y entonces, en estas organizaciones tenemos desaparecidos, tenemos algunos que fueron, como el caso de lo que contaba de Nelly Curimán y su hija, que nació en cautiverio, o los hermanos Pichulman, gente que estuvo chupada, como se decía, ¿no? La jerga de la época, estuvo detenida, torturada, bueno, que pasó su tiempo en estos centros y luego consiguió la libertad nuevamente. Hay otros que fueron exiliados, de los que se exiliaron, algunos no volvieron nunca, otros fueron y volvieron cuando volvió la democracia, ¿no? Entonces tenemos todas las variantes, ¿no? Que hemos visto y otros que también por ahí se tuvieron que llamar, digamos, un poco a silencio, ¿no? Y silenciarse un poco durante el tiempo que duró la dictadura y volvieron a salir luego, cuando vuelve la democracia en el 83, y que son la base de las organizaciones que aparecen después del 83, ¿no? Que reviven y que muchas veces uno ve que son hijos, ¿no? Los fundadores de las organizaciones que aparecen después del 83 son hijos de quienes lucharon antes o durante la dictadura. Porque lo cierto, y esto, bueno, yo lo fui investigando y también a veces uno tiene que corregir lo que dijo. Yo en algún momento también dije, bueno, durante la dictadura estas organizaciones se mantuvieron como subterráneas, ¿no? Claro. Y volvieron a emerger. Y después, investigando, resulta que no, que hubo bastante actividad. En Neuquén, por ejemplo, se siguieron haciendo parlamentos. Hubo dos grandes parlamentos de autoridades mapuche, una en el mismo año 76, a fines del 76, y otra en el 79, ¿no? Es decir, ellos se mostraban bastante también, ¿no? Claro. No es que se escondieron tanto, o sea, también tuvieron su militancia muy abierta en ese sentido, ¿no? Pero claro, no se podían hacer, nunca se puede en dictadura hacer las mismas
cosas. Claro. Lo que pasa es que lo que decía antes, ¿no? La mirada argentina sobre esto es que si vos haces política, es porque haces política partidaria, la política de los blancos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos partidos políticos o los sindicatos, bueno, eso es política. Y que cuando un dirigente indígena está hablando de territorio, lo que comentaba recién la Lamien, todo el tema de la lengua, que tiene una larga lucha, eso no es política, ¿no? Siendo que en realidad, no sé cómo será en Ngulumapu, pero acá en Argentina, digamos, la dirigencia militar tenía identificado, ¿no?, el factor cultural como un factor de peligrosidad, decían ellos, ¿no? En realidad lo tenían identificado, y esto viene de la, ¿cómo se llama? Bueno, lo que fue el entrenamiento que tuvieron en la Escuela de las Américas, ¿no? En algunos países, por ejemplo en Guatemala, fue, digamos, la diferencia cultural, ¿no? Sobre todo las culturas indígenas fueron objeto privilegiado de la represión, ¿no? La gran mayoría de los asesinados en Guatemala, que fueron muchísimo, una proporción mucho más alta que la que hemos tenido en Argentina, ¿no? La dictadura guatemalteca fue terriblemente sanguinaria, y la gran mayoría son de origen quiché, que es el nombre que tienen lo que eran los mayas, ¿no? Los mayas que estudiamos en la escuela, bueno, son los quiché de Guatemala hoy en día. Y la gran mayoría son quiché, y la gran mayoría son mujeres, ¿no? Porque también a las mujeres se identificaba como las transmisoras de la cultura, ¿no? Porque son las que hablan el idioma con sus hijos dentro de su casa, porque son muchas veces las cabezas de familia. Bueno, entonces eso se veía. En Argentina por ahí es un poquito más, no sé, más difuso esto, Hacia la juventud, pero quizás, sí que hubo identificaciones. Por ejemplo, ya existía el AIRA, que es la Asociación Indígena de la República Argentina, que es una organización que empieza en el año 74-75 y consigue su personería jurídica en el año 78. Pero a pesar de que le dan la personería jurídica en el año 78 durante la dictadura, son intervenidos. Y, por ejemplo, hay un ex gobernador del Chaco, gobernador de facto, ¿no? Gobernador militar, militar de la provincia del Chaco, que se llamaba Colombo de apellido, que fue también luego condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en la cárcel. En ese momento, en el año 78, mandó intervenir el AIRA, entonces el ejército entró en la sede del AIRA, acusándolo de que estaban escondiendo subversivos, como se decía, estaban escondiendo subversivos de otros países, sobre todo de Chile. Bueno, acuérdense que está el Plan Cóndor, ¿no? Que las dictaduras colaboraban entre ellas, y entonces van a intervenir pensando que, bueno, que justamente que la unidad cultural, ¿no?, entre mapuche de uno y otro lado de la cordillera podía ser que hubiera una solidaridad entre ellos, y por lo tanto eran sospechosos, ¿no? Entonces no es que la dictadura no los vio, que no los reconoció como dirigentes. También hubo amenazas. Por ejemplo, hay una carta que le escribe, un documento que encontré en el archivo del padre Mujica. El padre Mujica, que conocemos, ¿no?, que fue asesinado por la AAA, o sea, en los años previos al golpe militar, y que, bueno, que era un militante en las villas miserias, ¿no?, de la capital federal. Estaba en lo que hoy es el barrio Mujica, la ex Villa 31 en Retiro. Colaboró mucho con las organizaciones indígenas de Ciudad de Buenos Aires. Y hay una carta donde Eulogio Frites, que fue el primer abogado indígena, ¿no?, era coya y especialista en derecho indígena, le cuenta a Mujica cómo un cura, que era el padre Martínez, que era digamos, era el dirigente de, ¿cómo se llama?, la Dirección de Protección al Aborigen, algo así se llamaba, no me acuerdo bien, los amenaza y les dice que si, textual de palabras de Frites, que si levantábamos los indios, ¿no?, o sea, si los levantábamos políticamente, nos iban a exterminar como a la guerrilla, ¿no? Le cuenta que eso le acaba de decir este cura, que muy pacífico no era, y que era el encargado del gobierno de la cuestión indígena, ¿no?, a nivel nacional. O sea, esa era la mirada que tenía, ¿no? Ahora, recién yo ya me estaba olvidando de algo que yo quiero decir y que es muy incómodo, porque a todos nos gustaría decir que la dictadura y la violencia empezó en el año 76 con los militares y que los estamos juzgando a todos y mandando presos a todos. El tiempo previo, en realidad,
las organizaciones de activismo político indígena llegan al golpe del 76 en marzo ya habiendo sido violentadas, atropelladas, ¿no? Sí. Es que cuando por hablamos ejemplo, de genocidio es porque también estamos hablando de eso, justamente, ¿no? Sí. Claro, es que además ahí tenemos un gobierno, que fue el del año 73, el del peronismo del 73, que llega, que hay una gran efervescencia política después de la dictadura de la que veníamos, ¿no? La NUCE, bueno, todo eso. Surgen las organizaciones, bueno, tienen ese espacio donde florecen muchas de ellas, pero ese mismo gobierno viró hacia la derecha, ¿no? Giró a la derecha y fue dentro del seno de ese, todos sabemos, dentro del seno de ese mismo gobierno, que se crea, digamos, espacios que eran prácticamente nazis. Claro. Y que atropellaron, o sea, el caso de la misión, lo que se llama, la ex misión Nueva Pompeya en Chaco, ¿no? Donde se funda, en el año 72 creo que se funda la cooperativa forestal manejada por los Wichí, ¿no? Y que estaba creada para pelearle el precio de la madera, ¿no? Los que cortaban árboles y los obrajes, pelearle el precio a los obrajes madereros, ¿no? Entonces ellos cortaban su madera, se juntaron en cooperativa y peleaban el precio. Claro. Bueno, eso fue tan grave a nivel, o sea, se quejaron los empresarios de la zona, ¿no? Porque los Wichí no querían trabajar para ellos, sino que trabajaban en su propia cooperativa. Y bueno, en el año 74 va la AAA y arrasó con las cooperativas, ¿no? Y no llegaron a la dictadura, fue antes, ¿no? Y yo durante mucho tiempo pensé que había sido la dictadura, y después cuando uno empieza a ver los papeles, resulta que fue antes. Entonces, eso también hay que decirlo, claro, ¿no? Porque si no estamos todos ahora con el aniversario, medio siglo, y no es que no hay que, no, y tampoco vamos a decir que todo es lo mismo, no es todo lo mismo, pero ¿qué pasa con los espacios progresistas, ¿no? Cuando empiezan por miedo, por, no sé, por esas cuestiones, ¿no? Por miedo al pueblo, digo, ¿no? Esos mismos espacios progresistas que llegaron al poder y que tienen miedo que el pueblo desde abajo crezca, ¿no? Y les dispute esos espacios a ellos, ¿no? Como, bueno, cuando se atornillan en un lugar y empiezan a reprimir. Es terrible realmente. Por eso necesitamos escucharte más, necesitamos más tiempo para recuperar esa memoria que muchos desconocemos, y es cada vez más necesaria. También todo el proceso que están haciendo los Lamien con la lengua y bueno, desde diferentes lugares, ¿no? Es fundamental para poder revitalizarnos y para poder saber quiénes somos, de dónde venimos y bueno, y tener herramientas, ¿no? Exacto. Para que no nos maquillen tanto la historia y nos digan cualquier cosa. Exacto, sí, es muy importante reconocer en el fondo también de que siempre hubo una forma de organizarse, ¿no? De tener esta militancia también, de construir colectivamente. Claro. Sí. Vi un flyer que me pareció muy bueno, justamente ahora por el aniversario, ¿no? De una organización que decía Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Y me pareció muy bueno, ¿no? Porque si no nos quedamos todos con el relato, ¿no? Memoria, Verdad, Justicia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo reparamos el genocidio? ¿Qué sería justicia? Claro. ¿Qué sería justicia? ¿Qué sería justicia si no hay una intención de reparación? ¿Para qué sirve la memoria, la verdad, si no hay una voluntad de reparación? Tal cual. Bueno, tenemos nuestra compañera Sandra Chagas que está en algún lado de la radio. Estábamos esperándola, pero se ha dado la fuga. Queríamos que nos cuente un poco cómo estuvo ayer. Yo no participé de la marcha, estuve acá en la radio, pero bueno, ya nos contará el próximo martes. Bueno, Diana, la verdad que tenemos que seguir convocándote porque hay mucho por dar a conocer, necesitamos justamente, así que te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir. Gracias, es un buen espacio para conversar. Necesitamos seguir conversando. Gracias también, Necul, gracias a nuestro operador también que permite que también podamos hacer este programa. Bueno, nos encontramos en las calles. Sí, nos vamos a ver. Nos vamos a ver ahí. Muchas gracias, Un abrazo. Chao, chao. Gracias.
Bueno, Necul, muchas gracias. También. Y vamos a ver de qué manera podemos seguir contactados para poder seguir difundiendo. Sí, es muy importante para los lamien que nos escuchan y bueno, y para poder revitalizar, ¿no? Todo. Exacto, sí. Hay que cederle espacios al mapuzungún. Esa es la forma de poder revitalizarlo y poder escuchar el mapuzungún y hablarlo. Es clave que espacios como este también puedan irse abriendo, ¿no? Que no hay que convencer a nadie en el fondo. Eso es lo bueno, porque hay otros espacios que definitivamente no vamos quizá a convencer, pero el espacio está abierto. Exacto. Así que, con más razón. Sí, bueno, sí. Un gusto, Lamien. Bueno, nos encontramos el martes próximo. Peucayal. Peucayal. Lágrima de mar, tristeza de agua, lágrima de mar, tristeza de agua, Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas,